¿Se logra visualizar, verdad, chicos? ¿Me escucha también? Sí. Ya, bueno, supondré que sí. Bueno, continuando con la parte de lo que es la fisiopatología general, vamos a hablar, como les dije, del tema de shock, que es un tema también muy preguntado y que también lo van a ver bastante en sus rotaciones, inclusive si se van a veces a emergencias, lo van a ver que es clásico ver un cuadro de shock. Bueno, este es nuestro contenido por el día de hoy y este sería nuestro caso clínico. Voy a pasar a leerlo, que es un varón de 67 años es llevado al servicio de emergencias por fiebre, confusión y disnea progresiva de 24 horas de evolución. Tiene antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad renal crónica en estadio 3. Bueno, eso ya lo van a aprender más adelante, los estadios de la ERC, así que no se concentren mucho en eso. Al examen físico, el paciente va a presentar piel caliente y enrojecida, un llenado capilar rápido y extremidades tibias. Los signos vitales muestran una tensión o presión arterial de 82 sobre 46 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 118 latidos por minuto y una frecuencia respiratoria de 26 respiraciones por minuto, además de una temperatura de 39,2 grados Celsius. Su saturación es de 92% con una máscara simple. A los exámenes de laboratorio se revela que hay leucocitos, 19.500, un lactato sérico, guarden muy bien este dato, que es de 4,8 milimoles por litro, perdón. Creatinina de 2,1 con su basal de 1,4. Gasometría arterial se evidencia acidosis metabólica con anión GAP elevado, bueno, eso ya lo van a ver más adelante con la parte renal. Y a pesar de la administración inicial de 30 mililitros por kilogramo de cristaloides, el paciente continúa hipotenso y se inicia la norepinefrina. Se va a colocar un catéter en la arteria pulmonar que muestra, el cual va a evidenciar, perdón, que el gasto cardíaco está elevado, la resistencia vascular sistémica o periférica, como quieran mencionarlo, está disminuida y la presión capilar pulmonar está normal. Entonces, en base a este caso clínico, nuestra pregunta es, ¿cuál es el mecanismo de la hipotensión arterial persistente y la hipoperfusión tisular en este paciente? Por el momento, dejémoslo hasta ahí, porque ya después con la teoría vamos a regresar y vamos a ver cuál es la respuesta. Entonces, empecemos por las generalidades. Shock. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se define el shock? Pueden escribir, pueden hablar, no hay problema, chicos. ¿Saben cómo se define el shock? ¿O qué entienden ustedes por shock? ¿Nadie? Sí, puedes hablar. Ah, o sea, el shock en sí vendría siendo como una afección que se presente en el cuerpo, especialmente por la falta de flujo de sangre. ¿Y lo podrías hablar un poquito más fuerte? No escuché bien. O sea que el shock en sí vendría siendo pues una afección al cuerpo debido a la falta de flujo sanguíneo. Sí, más o menos. Estás cerca, tibio, tibio, está tibio. Ya, pero sí está bien, al menos tienes la idea. Entonces, el shock es una falla circulatoria aguda que produce una hipoperfusión tisular e hipoxia celular, ¿ya? Eso sí, tengan en cuenta esto. Muchas personas dicen, el paciente ha caído su presión arterial, está en shock. No necesariamente, ¿ya? No necesariamente, porque mucho se confunde, ya sea en estudiantes de tercer año, estudiantes de sexto año, internos inclusive, que piensan, paciente que cae rápido su presión ya está en un cuadro de shock. No necesariamente es eso. Un cuadro de shock es una hipoperfusión tisular, ¿ya? Causado por una hipoxia celular. Pero la hipoperfusión sí está presente. No, no siempre, pero sí está presente. Y esta hipoperfusión tisular
va a generar una disfunción orgánica múltiple, ¿ya? Pueden afectar múltiples órganos que van a posteriormente condicionar la vida del paciente. Entonces, epidemiológicamente, ¿cómo es que se evidencia esta falla circulatoria? Bueno, empecemos por la parte de frecuencias. Tenemos tres principales, que bueno, cuando hablemos de las etiologías ya les voy a explicar cada uno de ellos. El shock distributivo, específicamente el séptico, el shock cardiogénico o hipovolémico, o sea, cualquiera de los dos. En algunas literaturas mencionan que es el hipovolémico, en otras mencionan que es el cardiogénico, pero bueno, puede ser uno de los dos. Y por último tenemos el obstructivo. Entonces, en estos tres, tenemos ya estos tres. Entonces, ¿cuál es el que se presenta de mayor cantidad y cuál es el de menor cantidad? Entonces, ay, perdón. Entonces va así, de esta forma, hacia arriba. El obstructivo es el más raro que existe, es muy poco frecuente. El cardiogénico slash hipovolémico no es lo mismo, pero, o sea, a la par del cardiogénico también está el hipovolémico, se presentan en una frecuencia mediana, por así decirlo. No es poco como el obstructivo, pero tampoco es mucho como el distributivo a nivel séptico, porque el distributivo se subdivide también. ¿Ya? Y como les mencioné, el distributivo, específicamente el séptico, es el más frecuente que existe, ¿ya? A nivel mundial, se reportan 76 casos por cada 100.000 personas por año en casos de shock, ¿ya? Pero hay mayor prevalencia en hombres. Y un dato en particular del shock cardiogénico es que el que más se presenta, o sea, su etiología más frecuente del shock cardiogénico vendría a ser el infarto agudo de miocardio. ¿Ya? Entonces, la etiología. Empecemos por lo que es el shock cardiogénico. El shock cardiogénico básicamente se debe a tres causas. Uno es cardiomiopatías, otro es el arritmogénico, o sea, trastornos del ritmo, y también puede ser por complicación mecánica. Las cardiomiopatías es simple, es el infarto. Un paciente que se infarta o que su miocardio se infarta, puede llegar al punto de hacer un shock cardiogénico. ¿Pero por qué? Porque hay un compromiso mayor al 40% del ventrículo izquierdo, en este caso, ¿no? Que se va a isquemizar. Por parte del arritmogénico, pacientes que presentan taquiarritmias o bradiarritmias van también a llegar a este punto del shock cardiogénico, que vendría a ser una complicación de estas patologías del ritmo. Y por último, el mecánico pasa cuando hay una afección más que todo valvular, o sea, cuando fallan las válvulas, llámese una insuficiencia aórtica, llámese una estenosis mitral, etcétera. Cuando dichas afecciones valvulares van a complicarse, vamos a entrar a un shock cardiogénico, pero no es cualquier tipo de complicación, es sobre todo de ruptura de músculos, de ruptura del músculo papilar o de las mismas cuerdas tendinosas que sostienen dichas valvas de la válvula, es la parte de la válvula, mejor dicho. Por otro lado, tenemos el hipovolémico. El hipovolémico, por lo general, uno piensa shock hipovolémico, ya, el paciente se está desangrando, tiene hemorragia, hemorragia, hemorragia. Y eso es cierto, pero no es lo único. El shock hemorrágico, si bien hablamos de un sangrado abundante, que puede ser por trauma, paciente que te llega, pucha, en un cuadro, perdón, de un triple choque en tu guardia, por ejemplo, y que está sangrando, claro, va a entrar en un shock hipovolémico por su pérdida de sangre, pero específicamente hemorrágico. Puede ser pacientes que tienen una hemorragia intestinal, pacientes que presentan una hematoquesia, una melena, también pueden desarrollar este cuadro de hipovolemia. Pero hay otro tipo de hipovolémico, que vendría a ser el no hemorrágico. Y esto se da básicamente cuando el paciente pierde a nivel gastrointestinal. Pero, ¿cómo es que pierde a nivel gastrointestinal? Lo que va a perder es líquidos. ¿Y cómo los pierde? A través de lo que son vómitos o la émesis, cualquiera de los dos está bien dicho, abundantes, una emesis abundante o si no diarreas. Diarreas constantes y abundantes van a hacer que los pacientes entren en un cuadro de shock. Inclusive hay enfermedades infecciosas, como puede ser el cólera, que ha llegado a generar estos cuadros de shock. O también por pérdidas cutáneas. Y grábense esto, las pérdidas cutáneas se van a dar a nivel de quemaduras. Resalten bien este punto de quemaduras porque más adelante lo van a volver a ver. Después del hipovolémico,
tenemos el distributivo. El distributivo se va a deber al séptico, que es lo más general, que puede ser una infección descontrolada, y el no séptico, que vendría a ser el SIRS, que es el síndrome de respuesta inflamatoria, que también ahí dentro de este SIRS se encuentran las quemaduras, y ya, o sea, acá ven quemaduras, pero a su vez también aquí en distributivo ven quemaduras, y eso también tiene una explicación que terminando esta partecita se va a entender. La lesión cerebral, lo que se conoce como un shock neurogénico, que también ya más adelante vamos a ver cómo es que se desarrolla un shock neurogénico, y la anafilaxia, que vendría a ser el mismo shock anafiláctico que va a generar este cuadro, que es un tipo de shock distributivo. Y por último, el shock obstructivo, que se va a deber a dos causas, que se subdivide en dos causas, causa vascular pulmonar y causa mecánica. La vascular pulmonar es básicamente o por embolia pulmonar o por hipertensión pulmonar, ¿ok? Y por otro lado, el mecánico, que es básicamente por un neumotórax, ¿ya? Por un neumotórax o por un hemotórax, atención. Uy, disculpen, no había prendido mi cámara. Tenía que prender mi cámara. Ya, listo, chicos, perdón. Ya. Como les dije, las quemaduras no están tanto en hipovolemia, porque hay pérdida de líquidos de forma cutánea, y también está a nivel distributivo porque genera una gran cantidad va a generar una gran cantidad de factores inflamatorios, ¿ya? Por eso es que se está dentro de este cuadro de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que es el SIRS. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que hay la posibilidad de que exista un shock mixto, que es el shock, es un shock básicamente con más de un tipo de fisiopatológico actuando al mismo tiempo. O sea, es una causa que tiene dos fisiopatologías. No sé si me dejo entender. ¿Se entiende, chicos? Hola, chicos, ¿se entiende? O sea, el mixto vendría a ser cualquier etiología que puede causar shock teniendo dos o más etiologías, mejor dicho. O sea, por ejemplo, agarrando las quemaduras, que es tanto hipovolémico como distributivo, ¿ya? Entonces, en este caso va a haber la hipoperfusión. Entonces, eso nos dejó este mensajito de acá, que las etiologías del shock pueden coexistir unos con otros. O sea, no se autolimitan uno con otro, no se excluyen, no son mutuamente excluyentes. Pueden fácilmente estar juntos un hipovolémico con un distributivo, un obstructivo con un cardiogénico y así. No necesariamente porque tenga shock cardiogénico, el paciente no puede tener un shock obstructivo. Siempre pueden ir juntos, siempre está la posibilidad de que pueda haber dos en un solo paciente. Así que tenganlo muy en claro ese punto. Y este punto del shock mixto, bueno, sí ténganlo en cuenta también porque puede ser pregunta de examen, ya que lo he visto en varios artículos que he estado revisando para poder hacer esta presentación. ¿Hasta ahí se entiende, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Consultas. Hola, ¿Se entiende, no? Ya, bacán. Entonces, ya vamos a hablar ahorita de la fisiopatología y esto es una representación de cómo es la circulación del cuerpo, ¿ya? Es toda esta parte de la circulación. Este es el corazón en mi corazón izquierdo, o sea, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, o sea, técnicamente esto sería la aorta y toda la circulación mayor, por así decirlo, llegando hacia los capilares, donde va a haber un intercambio sanguíneo y luego regresa hacia el corazón derecho, va hacia el pulmón y regresa hacia mi corazón izquierdo, ¿ya? Esto de acá lo voy a explicar a qué se debe ahorita. Así que tengan en cuenta ese esquemita. Porque vamos a empezar por acá, por el de mi corazón izquierdo, ¿por qué es importante? Porque aquí vamos a empezar a hablar del shock cardiogénico. Por lo general, el shock cardiogénico es básicamente acá. Básicamente acá, en la parte del ventrículo izquierdo. Como les dije en un principio, en la parte epidemiológica, que el caso más frecuente que genere shock cardiogénico es el infarto agudo de miocardio, o sea, una isquemia del mismo músculo del ventrículo izquierdo.
Entonces, ¿qué es lo que pasa en un IMA, en un infarto? Es que se va a perder la masa contráctil, o sea, vas a perder tejido que se contrae. Y esto va a generar dos cosas, pero la primera es que va a generar una disminución del gasto cardíaco. ¿Alguien sabe qué es el gasto cardíaco? Chicos, ¿cómo se define el gasto cardíaco? ¿Cómo ustedes entienden eso? Porque es importante que lo tengan. Sé que es fisio, eso es fisio, pero es importante que lo sepan. Volumen sistólico por resistencia vascular periférica. Ya, esa es la fórmula. Esa es la fórmula. Está bien. Pero así textual, ¿cómo entiendes el gasto cardíaco? Bueno, el gasto cardíaco. A ver, dime. Dime, no hay problema. Equivóquese aquí, chicos, no hay problema. Es la Por energía que favor. requiere el corazón para poder bombear la sangre. Ya, sí, es la cantidad de sangre eyectada por minuto. ¿Ya? Es la cantidad de sangre eyectada por minuto. Básicamente es eso. Cada que le pregunten en una rotación qué es gasto cardíaco, volumen de sangre eyectado por minuto. Nada más. Entonces, como pierdes masa de tu ventrículo izquierdo que se pueda contraer, tu gasto cardíaco va a ser menos. ¿Por qué? Porque al no poder contraerse de una forma adecuada, vas a eyectar menos sangre en un minuto. ¿Ya? Esto nos va a conllevar a un cuadro de hipotensión. ¿Por qué? Porque no hay fuerza con la que se expulse la sangre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay un aumento de catecolaminas debido a esta hipotensión. El cuerpo, de por sí, a través de varoreceptores, entiende que la presión arterial está baja. Así que a nivel del sistema nervioso central, hace que se secrete catecolaminas que puedan, por así decirlo, compensar esta deficiencia de, ¿cómo se llama? De esta deficiencia de presión. ¿Y qué es lo que va a hacer? Entonces, el cuerpo, en respuesta a esta hipotensión, ya que está tratando de ser compensada por el aumento de catecolaminas, va a aumentar la resistencia vascular periférica, o sea, va a constriñir los vasos sanguíneos periféricos, sobre todo acá en lo que son las arteriolas, y además va a aumentar el ritmo cardíaco, va a haber una taquicardia. El paciente va a empezar a latir más rápido su corazón. Esto nos conlleva a que hay una mayor demanda metabólica a nivel del corazón, ¿correcto? Porque, miren, el corazón tiene una parte que no funciona, así que el resto de que queda del corazón sano tiene que compensar la función de la masa que se ha perdido. Entonces, al hacer eso, tú vas a necesitar más energía para ese corazón restante funcional. Más energía, más nutrientes, etcétera. Y entonces va a provocar que haya mayor aporte hacia el corazón, porque va a necesitar más energía y sobre todo más oxígeno. Entonces, dejas de darle sangre o perfundir otros órganos, inclusive otros tejidos. Y es lo que se conoce como una hipoperfusión periférica. ¿Hasta ahí se entiende, chicos? Porque esto es importante que sepan, que debido a todo esto, a esta disminución del gasto cardíaco que va a generar una hipotensión y toda esta respuesta compensatoria y un aumento de la demanda de oxígeno y nutrientes del corazón, va a generar una hipoperfusión periférica. ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? Bueno, supondrá que sí. Eso es por un lado. Pero este es la pérdida de masa contractil va a afectar tanto a sístole como a diástole. Esto, por ejemplo, ya más adelante, terminando esta partecita, la otra rayita, vamos a saber si es sístole o es diástole. ¿Ok? Entonces, por otro lado, la pérdida de masa contractil va a hacer que aumente la presión telediastólica en el ventrículo izquierdo. O sea, va a aumentar la presión que se ejerce al final de la diástole, pero específicamente en el ventrículo izquierdo. ¿Correcto? ¿Esto qué va a generar? Una disminución de la compliance, o sea, una menor distensibilidad del, ¿cómo se llama?, del corazón. Y va a aumentar
el volumen diastólico. Acá no se observa bien, pero por así decirlo, al disminuir la la compliance, o sea, la distensión del ventrículo izquierdo va a hacer que se genere, perdón, que se quede mayor cantidad de sangre. O sea, siempre tenemos un volumen telediastólico, o sea, un volumen que queda al final de la diástole, pero al disminuir, como les digo, esta compliance, este volumen telediastólico que tiene una cantidad normal, va a aumentar, ¿ya? Este aumento, perdón, del volumen telediastólico nos va a generar una cuestión, que primero, al haber un mayor volumen, va a haber una sobrecarga a nivel del ventrículo izquierdo. Y esa sobrecarga, por así decirlo, va a pasar hacia la aurícula izquierda, ¿ya? O sea, va ascendiendo, como si fuese la insuficiencia cardíaca que asciende y luego se va para atrás, como un retorno o un flujo retrógrado. Lo mismo, va a afectar de lo que se hace en ventrículo izquierdo, va a afectar posteriormente a la aurícula izquierda, ¿correcto? Y esta aurícula izquierda, lo que va a pasar es que a posteriori, cuando se complique más esto, vamos a llegar a lo que es el ventrículo derecho. O sea, mm, asciende al ventrículo izquierdo, pero ¿quién alimenta perdón, a la aurícula izquierda? Es las venas pulmonares. Las venas pulmonares, y bueno, perdón, van a pasar de la aurícula izquierda y luego van a llegar hacia el ventrículo derecho, ¿correcto? Y esto es lo que va a pasar es que va a generar un aumento de la presión capilar. O sea, ¿por qué pasa este aumento de la presión capilar pulmonar? O sea, mayor a los 18 milímetros de mercurio, que es lo normal. Es porque al haber un aumento del volumen telediastólico, también el mismo corazón va a tratar de esforzarse, va a tratar de esforzarse de botar todo lo que tiene, pero no lo va a lograr ya que la presión telediastólica está aumentada. Esto va a generar un proceso de hipertrofia en el ventrículo, pero al hipertrofiarse el ventrículo izquierdo, también se va a hipertrofiar perdón, la aurícula izquierda, y así progresivamente de una forma retrógrada va a afectar al ventrículo derecho, pasando por los pulmones, aumentando la que es la presión capilar pulmonar. Entonces, esto es lo que nos va a generar, es que al aumentar esta PCP o presión capilar a nivel de los pulmones, va a generar un edema pulmonar. Y al tratar de compensarse dicho edema pulmonar, nos va a generar lo que es una hipoperfusión periférica también. O sea, entonces, aquí el problema es la sístole, o sea, la contracción. Y aquí el problema es la diástole, o sea, que se relaje el corazón. ¿Por qué? Porque no se puede relajar porque hay una mayor presión telediastólica. Entonces, este, esta primera parte que hicimos a la parte izquierda vendría a ser la disfunción sistólica que se produce por la pérdida de masa. Y lo último que hemos hecho vendría a ser la disfunción diastólica que se produce en el corazón, ¿correcto? O sea, sístole básicamente está relacionado con la contracción del corazón y diástole con la relajación. El corazón no se puede relajar y va a generar un edema pulmonar. Esto sí ténganlo muy en cuenta porque si bien muchos doctores lo explican así que ya, ¿cómo decirlo? Te hablan del infarto como tal y que te genera una disminución del gasto cardíaco, hipotensión, bla, 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 lo que les expliqué en un inicio. Está bien, pero no es todo. También tienen que saber que la disfunción no solo es sistólica, sino también es diástole. Que estamos hablando de edema pulmonar, que estamos hablando de aumento de la presión capilar pulmonar, etcétera. ¿Ya? Así que cuando piensen en infarto que se convierte en shock cardiogénico, no solo es sístole, sino también diástole. Ambos se ven afectados. ¿Correcto, chicos? ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, supongo que sí. Por otro lado, salimos del corazón, en mi corazón izquierdo, y vamos por la circulación hacia las arteriolas. Pero ¿qué es lo que pasa? Miren, una herida, una lesión, y el paciente empieza a sangrar, a sangrar, a sangrar. Entonces, ¿qué tenemos? Hipovolémico, ¿sí o no? Eso es solo un ejemplo, ¿no? Porque les dije que el shock hipovolémico no solo es hemorragia, sino también pérdida de líquidos. Y esto ya es mucho más sencillo de entender, ¿ya?
Al haber hemorragia y pérdida de líquidos, ¿qué es lo que va a pasar? Es que vamos a perder volemia. ¿Alguien sabe qué es volemia? Volumen de sangre. Exacto, volumen de sangre. Se pierde este volumen de sangre normal que se tiene en las personas y vamos a entrar a que hay una disminución del retorno venoso. Al disminuir el retorno venoso, vamos a generar una disminución de la precarga ventricular. ¿Alguien sabe qué es precarga? ¿Cómo definen precarga ustedes? Llenado. Ajá. Sí, es la sangre que llega hacia el ventrículo. Entonces, al disminuir la precarga ventricular, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a disminuir dos cosas, tanto el volumen de llenado diastólico como la presión de llenado también a nivel diastólico. Ambos, ambas disminuciones van a provocar una disminución del gasto cardíaco. O sea, no vas a, así no tienes, si tienes poco volumen a nivel de la diástole, cuando se llena en diástole tu corazón, y también una menor presión a nivel diastólico, vas a disminuir la sangre que vas a eyectar por minuto posteriormente. Entonces, disminuye el gasto cardíaco y va a generar una hipoperfusión, porque no va a poder sacar sangre del corazón o sea, no va a poder sacar la sangre desde la bomba hacia el resto del cuerpo. Ahora, eh, los síntomas varían mucho. Cuando es hipovolémico. Y varían según lo que es la depresión. ¿Y qué es la depresión? Es la pérdida. Depresión es pérdida. Entonces, ¿cómo es que varían? Bueno, cuando hay una pérdida del 10% de la volemia, cuando hay pérdida, perdón, del 10%, del 20 al 25% y también mayor al 40%. Así es como se clasifica. Cuando es del 10%, una pérdida del 10% de la volemia, vamos a encontrar un paciente que hace taquicardia, una mayor contractibilidad y una mayor resistencia vascular periférica. ¿Por qué? Porque el corazón trata de cuidar la poca sangre o la menor sangre que tiene y trata de distribuirlo hacia donde pueda, hacia los órganos vitales o principales que se tengan. De 20 a 25% ya hablamos de un cuadro de hipotensión o sea, una mayor caída del gasto cardíaco y por ende una hipotensión. Y más del 40% ya la hipotensión es grave, una marcada caída del gasto cardíaco y por ende una hipoperfusión. Ahora, por otro lado, ya salimos del hipovolémico y, uy, chicos, cuidado con su lapicito, por favor. Pasamos a la parte de acá. O sea, cuando ya haces el intercambio de sangre y pasa hacia el nivel de lo que es ya hacia un retorno al corazón derecho, ¿no? Entonces, el shock distributivo justamente se ubica más o menos por estos lados, por estos lares. Y se subdivide en tres. El séptico, que vamos a empezar por ahí. Para empezar, ¿qué es la sepsis? ¿Alguien sabe qué es sepsis? ¿Cómo ustedes podrían definir sepsis, chicos? ¿Alguien? Bueno, la sepsis es un proceso infeccioso descontrolado, ¿ya? Pero para que sea shock séptico, tiene que cumplir con algo más, porque no solo basta la sepsis. Tiene que cumplir que el lactato, ojo, el lactato tiene que ser mayor a 2 milimoles por litro. Entonces, claro, eso es uno de los criterios, ¿no? Porque eso para hablar de shock séptico tendremos que hablar de lo que es el QI-SOFA, ¿ya? Pero uno de los criterios es la sepsis, junto con el lactato mayor a 2 milimoles y también su no respuesta a cristaloides o vasopresores, sobre todo vasopresores. No, el paciente no responde a vasopresores, ¿ya? Estos dos unidos, siempre tenganlo en cuenta. Sepsis más un lactato mayor a 2 milimoles, ya piensen en shock séptico. Shock séptico. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar la sepsis? Es que hay una respuesta inflamatoria intensa, muy, muy intensa, tan intensa que empieza a secretar
factores inflamatorios como el factor de necrosis tumoral alfa y las interleuquinas 1B. ¿Y qué se van a encargar dichos factores o dichas moléculas inflamatorias? Que van a ser moduladas, van a activar, perdón, polimorfonucleados, células polimorfonucleadas de la serie blanca que van a van a producir una producción, perdón, de óxido nítrico o el NO y también factor de agregación plaquetaria. Esos dos puntos tengan muy en cuenta porque sí se ha preguntado en lo que son exámenes de salud. Y esto nos va a llevar a un mecanismo que todavía tienen que esperar para ver cuál es. Después del séptico tenemos el shock anafiláctico. El shock anafiláctico básicamente es una reacción de hipersensibilidad tipo 1 que puede o no estar mediada por IgE, ¿ya? En este caso, el shock anafiláctico puede ser por IgE, pero también puede ser que no esté mediada por IgE. Así que si de por sí ya es una reacción de hipersensibilidad tipo 1, puede ser anafilaxia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta reacción de anafilaxia va a generar, o perdón, reacción de hipersensibilidad va a generar una degranulación de los mastocitos. O sea, los mastocitos que tienen sus gránulos acá de histamina van a empezar a salir de los mastocitos. Miren, se libera histamina y va a generar también, miren, curioso, ¿no? Justo también el mismo mecanismo. Ya, así que tienen que esperar a que terminemos con el tercero para ver cuál es el mecanismo. El neurogénico, que hablamos en la primera diapositiva. ¿Qué pasa con el shock neurogénico? Bueno, el shock neurogénico básicamente es por una afección a nivel del sistema nervioso. Puede ser lesión cervical, trauma raquimedular, o sea, un golpe muy, muy fuerte a nivel de la médula, etcétera. Y lesión de tronco encefálico. ¿Qué es lo que va a provocar esto? Es que aquí estos tres por así decirlo, traumas, van a generar que las vías autónomas descendentes se afecten, o sea, van a lesionar la vía autónoma descendente, ¿ya? Esta vía autónoma descendente se va a encargar de o sea, por lo general está encargada de la regulación del tono vascular simpático, o sea, de aumentar el tono. Pero si tú los dañas, esta vía descendente, perdón, o sea, que es más que todo eh, de forma de respuesta, lo que va a generar es una disminución vascular a nivel simpático. Y esto es lo que nos va a provocar justamente el mismo mecanismo común, que es vasodilatación. Los factores de agregación plaquetaria junto con el óxido nítrico generan vasodilatación. La liberación de histamina genera también vasodilatación, ¿ya? Y por último, la disminución del tono vascular es que van a dejar que el vaso sanguíneo se abra y se abra más. No va a tener como que a nivel del sistema nervioso un mecanismo el cual pueda mantener el tono vascular, ni tan vasodilatado ni tan vasoconstriñido. Entonces, esta vasodilatación, ¿qué es lo que va a provocar? ¿O cómo se evidencia? Con una caída de la resistencia vascular periférica. Tengan en cuenta esto, caída de la resistencia vascular periférica. Y hay una mayor capacitancia vascular, o sea, hay mayor cantidad de sangre que se puede quedar en el vaso, o sea, puede almacenar mayor cantidad de volúmenes. O sea, si aquí, por ejemplo, más o menos acá, tiene 100 mililitros, acá puede tener 150 o 200 mililitros de sangre, un vaso, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que provoca esto? Es que haya una disminución del gasto cardíaco junto con una hipotensión. Pero esto no queda ahí, porque se va a generar una descarga adrenérgica tratando de compensar esta hipotensión, sobre todo la hipotensión, no tanto el gasto cardíaco, sino la hipotensión, ¿ya? Esta descarga adrenérgica, lastimosamente, poco o nada puede hacer con la resistencia vascular periférica. O sea, mm, sí lo puede estabilizar en ciertos grados de shock distributivo, pero no siempre. Por lo general, no afecta a la caída de esta resistencia. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que esta, que esta vasodilatación se va a mantener, ¿ya? Esta vasodilatación se va a mantener y dicha vasodilatación tiene un nombre. ¿Alguien conoce perdón, vasodilatación sostenida tiene un nombre? ¿Alguien sabe cómo se denomina a esta vasodilatación sostenida?
Porque eso sí también es pregunta de examen, ¿no? Sí, 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 Vasopressia. es importante que lo sepan. La vasodilatación sostenida, ¿ustedes saben cómo se le denomina, chicos? ¿Nadie? Ya, bueno. La vasodilatación sostenida que se va a provocar acá se conoce como vasoplegia. Este término sí, apréndanlo, porque esta vasoplegia es lo que a la larga va a generar esta hipoperfusión, ¿correcto? O sea, todos los caminos de cualquier sea el shock nos conlleva a la hipoperfusión. No hipotensión, que puede estar, sí puede estar, ¿ya? Pero ese no es el único, el único síntoma, por así decirlo. La finalidad del shock siempre es hipoperfusión. Ténganlo muy en cuenta y es por eso que está este gatito. Siempre ténganlo muy en cuenta. Shock, no, no necesariamente hipotensión, hipoperfusión. Hipoperfusión, hipoperfusión. Uy, un mensajito. Sí, exacto. Justamente, sorry que recién vea tu mensaje. eh, Joab, sí, Joab, vasoplegia, exacto, vasoplegia. Ese término, nunca se olviden. Vasodilatación sostenida, vasoplegia. Ahora, ya pasamos del distributivo que estaba acá más o menos. Ahora vamos al obstructivo, que es básicamente corazón derecho, ¿ya? Corazón derecho. Acá hay tres patologías en particular. Una es el TEP, que es el tromboembolismo pulmonar, que, o sea, bueno, acá no se puede evidenciar muy bien. Me salió muy chiquito la imagen. Ya. Un TEP es, disculpen, un trombo que está obstruyendo la salida, miren, de la arteria pulmonar hacia los pulmones. No puede, claro, no puede llegar a la sangre hacia los pulmones. Está obstruyendo, ¿sí o no? Ya. Oh, sorry, 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 sorry. Ya, ya está. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar este TEP o tromboembolismo pulmonar? Es que hay una mayor resistencia vascular pulmonar y por ende va a haber un aumento en la poscarga. Ya, chicos, acá sí necesito que cualquiera me responda. ¿Qué es poscarga? ¿Cómo entienden ustedes poscarga? Porque siempre hay confusión con ese término. Chicos, a ver. La Cantidad de fuerza que presión que debes superar para poder ir. ¿Cómo, cómo, cómo? Porque el comentario que me han Eh, dado, sí, está bien. Está bien. Mm, está bien. A ver, ¿cómo, cómo? A ver, hablen Cantidad de ordenaditos. presión que debe realizar el ventrículo para poder eyectar. Presión que debe ejercer el ventrículo. Ujú. No es tanto así. En sí es la poscarga, es perdón, las fuerzas que debe vencer el ventrículo para poder eyectar sangre. No sé si me dejo entender. O sea, hay fuerzas, hay, perdón, condiciones que no van a dejar que el corazón eyecte sangre, ¿ya? Y todo ese tipo de fuerzas, ya sea mecánica, ya sea fisiológicas, se conocen como poscarga. Muy diferente a lo que es contractibilidad, ¿ya? Porque contractibilidad es la fuerza con la cual el corazón se contrae. Y la poscarga son fuerzas externas que evitan que el corazón eyecte. Miren más o menos así, que contractibilidad o contracción del corazón es interno, fuerzas internas para que se contraiga el corazón, y poscarga fuerzas externas. No siempre, pero están ahí. Un ejemplo de ello, la resistencia vascular periférica. Muchos lo dicen, ya, entonces poscarga es resistencia vascular periférica. Sí y no. ¿Por qué? Y sí y no. Porque la resistencia vascular periférica sí es parte de la poscarga, pero no es toda la poscarga. No sé si me dejo entender, chicos. ¿Se entiende? Un chi, un no. ¿Se entiende? O sea, la resistencia vascular periférica es un sí, ya, se entiende, perfecto. Es parte de, pero no es todo. ¿Por qué no es todo? Porque hay otra.
otra fuerza que también son varias, ¿ya? O cualquier situación que genere que el ventrículo no eyecte de forma correcta, que es, por ejemplo, la impedancia aórtica, que es la resistencia de la misma aorta a que la sangre se eyecte del ventrículo, ¿ya? Entonces, al haber una obstrucción, por ejemplo, acá en el tromboembolismo pulmonar de la arteria pulmonar, va a aumentar la poscarga del ventrículo derecho, ¿ya? Uy, ya. Entonces, al aumentar la poscarga, ¿qué es lo que va a generar? Una disminución del volumen de eyección sistólico, ¿ya? No se eyecta de manera adecuada a nivel de la sístole, lo cual va a provocar un aumento del volumen y también de la presión telediastólica o final diastólica, ¿correcto? O sea, como no puede eyectar de forma correcta, o sea, no puede eyectar, o sea, eyecta lo poco que pueda salir por el lumen obstruido. Y entonces eso que hace que al final de la diástole, o sea, en la relajación del corazón, se quede cierta parte mayor a lo que es el telediastólico normal, ¿ya? O sea, por eso aumenta el volumen y también las presiones, ¿ya? Entonces, hasta ahí el TEP. ¿Por qué? Porque todos tienen, al igual que el distributivo, todos tienen un mecanismo común, al menos en estos tres casos. Ahora, por otro lado, el neumotórax. ¿Alguien sabe qué es un neumotórax? Chicos, ¿cómo ustedes entienden neumotórax? ¿Qué esto es importante? Tal vez no lo vean no lo tenemos en la programación, lastimosamente, porque es un tema algo cortito, pero sí es importante que lo lleven porque eso también lo ven en emergencias. Un neumotórax es un problemón cuando llegan en emergencias o un paciente o pacientes que están politraumatizados. Y ya cuando se complica, cuando se hace y hemoneumotórax es mucho peor. Bueno, un neumotórax es cuando eh, tu, tu tórax literalmente se llena de aire. Se llena de aire porque hay una perforación. Entonces, como pueden ver, al haber una perforación, tu, tu, este, tu pulmón, acá hay presión negativa, ¿ya? Hay presión negativa, es por eso que permite la distensibilidad. Pero al perforarlo y que entre aire, ya deja de haber presión, la presión negativa que antes había y se convierte en presión positiva. Eso es lo que provoca que el pulmón colapse. El pulmón colapsa, es ese chiquitito y ya no puedes respirar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una mayor presión intratorácica, porque hay presión positiva. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar este aumento de presión intratorácica? Que hay una compresión de las venas cavas, ¿ya? ¿Por qué? Porque las venas cavas, como distribución del corazón, miren, por ahí, cava, se comprime esta cava, eso también esta cava de acá, ¿correcto? Al comprimirse las cavas, va a haber un menor retorno venoso, o sea, si o sea, tus cavas están viniendo acá hacia la aurícula derecha, si tú las presionas, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? No hay un retorno venoso, ¿sí o no? Al no haber, ¿por qué? Porque se disminuye el lumen de dichas venas. Entonces, no va a llegar mucha sangre sistémica hacia la aurícula derecha, para que luego pase al ventrículo derecho y pase hacia los pulmones, regrese, se oxigene, regrese hacia la aurícula izquierda, baje hacia la ventrícula izquierda y regrese a la circulación sistémica, ¿no? Para llenar de oxígeno el resto de los tejidos. Entonces, al no haber un retorno venoso o una disminución de retorno venoso, vamos a provocar una disminución de la precarga ventricular. Al disminuir, bueno, hasta ahí es el neumotórax. Menos retorno venoso, menos precarga ventricular. ¿Por qué? Porque llega menos sangre hacia el ventrículo. O sea, si llega poco a tu aurícula derecha, va a caer poquita sangre también a tu ventrículo. Dejémoslo hasta ahí, el neumotórax. Por último, el taponamiento cardíaco. ¿Alguien sabe qué es taponamiento cardíaco? ¿Cómo ustedes lo pueden definir? ¿Cómo entienden taponamiento cardíaco y cuál es su diferencia con derrame pericárdico? Chicos, a ver. Ya. Acúmulo de líquido condicionado. Ay, sorry. Condicionado por la velocidad y la cantidad del derrame. Ya. Eso tú me dices que es taponamiento, ¿correcto?
¿Ya? A eso te refieres con taponamiento. Ya, ya. Vas por ahí, vas por ahí. El derrame pericárdico es un aumento. Primero, para empezar, el derrame pericárdico es, bueno, nuestro pericardio tiene cierta cantidad de líquido normal, fisiológico, o sea, pero cuando se sobrepasa ese volumen normal, ya hablamos de un derrame pericárdico. Pero cuando hablamos de un taponamiento es cuando este derrame pericárdico ha sobrepasado tanto el volumen normal que empieza a como que a aplastar nuestro corazón y no permite que el corazón como que lata o se distienda de una manera adecuada. O sea, aplasta tanto ventrículo derecho, no, miento, no, ventrículo derecho porque hay una menor presión ahí a comparación del ventrículo izquierdo y también aplasta aurícula derecha, ¿ya? Eso es un derrame pericárdico. Un problema de, por así decirlo, una complicación del derrame, ¿ya? Cuando el corazón no puede eh, inyectar de manera adecuada. Y sí, estás muy cerca de la respuesta, está bien. Entonces, taponamiento cardíaco, como les dije, hay un menor llenado diastólico. ¿Por qué? Porque está apretado el corazón. Hay una menor capacidad acá. Uy, esto, por ejemplo, esto es todo un volumen exagerado, por así decirlo, de líquido a nivel entre las dos capas del pericardio, que va a aplastar estos ventrículos, más que todo el ventrículo derecho, ¿ya? Uy, perdón, ya. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que hay una disminución del llenado diastólico. Entonces, ¿qué es lo que produce? Una disfunción diastólica. Esta disfunción diastólica nos va a conllevar un aumento de la presión telediastólica o final diastólica, ¿ya? Sencillito, esto es sencillito a nivel de taponamiento. Es un poquito más complicado en TEP y en neumotórax porque abarcas la parte del sistema respiratorio. Pero en taponamiento cardíaco es mucho más sencillo porque estás aplastando el corazón de frente, de forma directa, no a través de bloqueando, por ejemplo, una, una salida del corazón, de sangre del corazón que vendrían a ser las arterias pulmonares. O no tampoco estás comprimiendo lo que es el tórax, como es en un neumotórax. Entonces, estos tres, estos tres etiologías del shock obstructivo van a tener su mecanismo común que es básicamente van a disminuir también el gasto cardíaco y también la presión arterial y van a generar una hipoperfusión. Aumento del volumen y presión telediastólica, lo vimos anteriormente. Uy, escucha, esperen, esperen, esperen. Lo vimos por acá, si mal no me equivoco. No, acá no. Acá. Bueno, ¿dónde estaba? Olvídalo. Perdón, el aumento del volumen, tanto del volumen y presiones telediastólicas van a generar una disminución del gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque no hay una correcta, una correcta salida de la sangre del corazón. En el neumotórax, la disminución de la precarga ventricular, si es que tú no tienes gran cantidad de sangre en tu ventrículo, tampoco puedes inyectar mucha cantidad por minuto o la cantidad normal por minuto, que es lo esperado, ¿no? Entonces va a caer tu gasto cardíaco y también, por ende, tu presión arterial y nos va a generar este cuadro de hipoperfusión. Y por último, el taponamiento, se aumenta también la presión final diastólica, lo mismo que acá, aumento de la presión final diastólica por lo mismo, vas a disminuir tu gasto cardíaco y también tu presión arterial. Y tu presión arterial entrando en un cuadro de hipotensión y por ende una hipoperfusión. ¿Hasta ahí se entiende, chicos? ¿Todo correcto? Bueno, supongo que si se me entiende hasta ahí, entonces vamos por la parte celular porque eso no queda ahí. ¿Qué es lo que pasa en la célula? La célula va a tener una deficiencia de oxígeno debido a la hipoperfusión. Es lo que les dije acá, ¿no? En un principio. Que hay una hipoxia celular, ¿no? Hay una hipoperfusión y por ende una hipoxia celular. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Disminución, ¿no? Hipoxia celular. ¿Qué es lo que va a pasar en forma compensatoria de esta hipoxia celular? Es que perdón, si cae el oxígeno, cae la ATP. Si cae la ATP, entonces, ¿qué es lo que va a hacer la célula de forma compensatoria?
va a cambiar su metabolismo. Va a pasar de un metabolismo aeróbico a un metabolismo anaeróbico. O sea, es decir, que vas a aumentar la glucólisis, o sea, va a tratar ¿cómo se llama? Bueno, claro, va a aumentar la glucólisis, pero a su vez también va a aumentar el ácido láctico o lactato, como quieran decirlo. Esto va a provocar el aumento del lactato, va a generar una caída del pH. Y al caer el pH, vamos a tener un cuadro de acidosis o acidemia. Entonces, no solo pasa eso, sino que hay aumento también del calcio iónico intracelular, o sea, aumenta el calcio a nivel, dentro de la célula. ¿Y qué es lo que va a pasar? Es que a través de estos cotransportadores, de estos transportadores, va a salir el calcio de intracelular, pero va a entrar el sodio, ¿ya? En este intercambio de 1 a 3, ¿ya? No, es de una relación de 1 a 3. Siempre tenganlo en cuenta eso, porque a veces puede que le pregunten en su examen, pero creo que esta es biología molecular. De 1 a 3. O sea, sale un calcio y entran 3 sodios. ¿Y qué es lo que pasa con el sodio? Es que, véanlo así, eh, el sodio es más osmolar y va a provocar que jale más y más agua del medio externo. Entonces va a generar un edema celular, o sea, la célula se va a hinchar, se hincha la célula y pues bueno, va a generar todo un cuadro que bueno, eso corresponde a otra clase. Eh, ¿Y por qué es que entra el agua? O sea, verlo así, mi mnemotecnia para, para entender esto, por qué entra el agua, es que el agua es una convenida. El agua se va, sonará chistoso todo, pero el agua es una convenida. ¿Por qué? Porque va hacia donde haya más sodios. Ya, acá tenías más o menos, en el medio externo tenías más sodios en un principio, pero ahora que está saliendo el calcio y están entrando más sodios al medio interno, entonces como quedan poquitos acá en el medio externo, como es una convenida del agua, o la agua, va a entrar también. El agua va a entrar y entrar y entrar y entrar hacia donde esté el sodio. Eso es lo que se conoce como osmolar, ¿ya? Ténganlo muy en cuenta este punto, por eso el gatito, ahí está. Y bueno, eso es por la parte de los cambios celulares que tiene el shock. Ahora, el shock no es uno solo, también tiene sus etapas. Lo que hablamos de pre-shock en un principio, luego shock y una disfunción orgánica per se. Empecemos por el pre-shock. En un pre-shock lo que vamos a encontrar es que el paciente ya está haciendo su, su mecanismo de hipoperfusión, pero hay mecanismos compensatorios que tratan de restaurar toda esa caída de gasto cardíaco, toda esa hipotensión y dicha hipoperfusión. Porque, como les dije en un principio, en cardiogénico, es que hay mecanismos que van a encontrar que se cae la presión, receptores que encuentran que la presión arterial está disminuida y van a tratar de compensarlos. Uno de ellos vendría a ser el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que trata de compensar ello. Entonces, estos mecanismos compensatorios buscan la respuesta, son respuestas a la hipoperfusión y también a la hipotensión. Y uno de ellos también son el aumento de catecolaminas, como les mencioné en un principio. Entonces, ¿cómo es que se evidencia esto? A través de la taquicardia y también de la vasoconstricción, que por ejemplo lo vimos también, pues lo vimos, si no me equivoco, en cardiogénico, sí, en cardiogénico también lo vimos, perdón. Por otro lado, el shock per se, el shock como tal, ya es un desborde de los mecanismos compensatorios, o sea, ya no hay más mecanismos compensatorios, así que, o sea, se sobrepasa la capacidad del cuerpo para poder compensar esta disfunción orgánica, o bueno, perdón, esta falla cardíaca aguda, claro, la falla, 100%. Entonces, ¿qué es lo que va a generar? Signos y síntomas, los clásicos signos y síntomas de los pacientes, que van a corresponder más que todo a una perturbación significativa de dicho cuadro. Y por último, una disfunción orgánica que es
ya lo último, que es una falla multiorgánica. Vamos a encontrar el paciente que está fallando a nivel cardíaco, pero después, ¡pum!, falla riñón, falla cerebro, fallan pulmones, y ya es toda una complicación del paciente. Entonces, básicamente fallan tres cosas: corazón, riñones, cerebro. Y esta disfunción orgánica como tal, ¿cómo se evidencia? Con una mayor acidemia. ¿No les digo? Mayor ácido láctico, caída de pH, mayor acidemia. O sea, la sangre se hace más ácida debido a un menor pH. Esa mayor acidemia va a generar un menor gasto cardíaco y también una hipotensión grave. Los dos. Por otro lado, a nivel de riñones se va a encontrar anuria e insuficiencia renal aguda. La anuria, la anuria se define como el paciente orina menos de 0,3 mililitros, claro, mililitros por hora. Y la insuficiencia renal aguda, bueno, es una condición que lo van a ver en nefro, espérense todavía, ahí ya van a entender que es una insuficiencia renal aguda. Y por último, a nivel del sistema nervioso o de cerebro, vamos a encontrar el paciente está obnubilado, o sea, como que somnoliento, por así decirlo, cambia su nivel de conciencia, lo cual se conoce como trastorno del sensorio, o puede llegar a un cuadro, bueno, una deficiencia extrema de su sensorio, que es el coma, ¿no? De la obnubilación puede progresar hasta el coma. Y un dato importante es que la muerte es lo más frecuente en esta etapa del shock, en la disfunción orgánica, en la falla multiorgánica. El paciente tiende mucho a fallecer cuando ya llegan a este punto, cuando este ya, por así decirlo, es un punto de no retorno. ¿Correcto? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? ¿Chicos, se entiende? Sí, no. Ya. Confiaré que sí se entiende. Manifestaciones clínicas, que ya es para acabar. Entonces, ¿cuáles son los signos de hipoperfusión? Empecemos por el neurológico. Alteración del estado de conciencia, lo que les dije, trastorno del sensorio. No necesariamente tiene que llegar al coma, puede estar somnoliento el paciente y ya eso lo consideramos como, o sea, un paciente que está en un ratito normal y de la nada cambia a estar así somnoliento, ¿no? De la nada. O el paciente se pone ansioso, ¿no? Se pone así muy nervioso, ¿ya? Cambios a nivel renales y eso lo vas a ver. Si bien yo les dije acá en la anterior, anuria, anuria, pero como les dije, esto es cuando ya es una disfunción orgánica terrible, ¿ya? Aquí, por lo general, es la oliguria, ¿ya? Paciente que te llega, le haces, que está orinando poco, le encuentras una producción de orina menor al 0,5 mililitros por kilogramo por hora, es un paciente que está oligúrico. Un paciente oligúrico y ya, tú tienes que pensar, ya, ¿por qué el paciente está orinando poco? Porque de seguro no está filtrando bien, ¿sí o no? O sea, no llega la cantidad de sangre adecuada hacia sus riñones. O sea, y es por eso que el riñón no puede filtrar lo suficiente o no filtra la cantidad normal y es por eso que está orinando poco. ¿Se entiende, chicos? O sea, toda la sangre normalmente llega hacia los riñones, se filtra, se produce la orina, ¿sí? Tu volumen normal de orina. Pero si te llega poca sangre a tu riñón, entonces vas a producir poca orina, vas a filtrar poco. Y al filtrar poco vas a producir poca orina. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende la explicación? Es la forma más fácil de entender por qué es la oliguria. Ya, correcto. Eso es básicamente en renal. Un signo como tal, eh, clave en los casos clínicos. Por ejemplo, varios exámenes de NAMO, de salud, te mencionan eso. No te dice paciente con hipotensión. Te dicen paciente presenta 400 mililitros, o perdón, 0,4 mililitros kilogramo hora. O sea, el paciente está oligúrico. O sea, no está produciendo bien. O sea, ya, ahí tú de frente ya. El paciente está con hipoperfusión. ¿Ya? Y no solo en exámenes de NAM, sino también cuando ustedes lleven semio, cuando ustedes lleven media interna, el ver esto nomás, ya te determina si el paciente está o no en un cuadro de shock. Ya, hasta ahí renal. ¿Cómo afecta a nivel respiratorio? Que un paciente tiene taquipnea y hay una saturación. Bueno, la saturación se conserva,
pero en algunos casos no hay una taquipnia, sino hay una bradipnia. Es muy, muy raro, pero por lo general es taquipneico. El paciente respira muy rápido, por así decirlo, acá, una ejemplificación de ello. Y a nivel cardíaco, que es lo principal, hay una disminución de la presión arterial, una disminución de la frecuencia cardíaca y una disminución del pulso, ¿ya? Hasta ahí, eso es lo que puede pasar, pero también hay casos, como les mencioné, que puede ser todo lo contrario, que aumenta la frecuencia cardíaca por mecanismo de compensación, que la presión arterial cae, sí, pero no necesariamente. Pues la presión arterial puede estar normal y el paciente no, o sea, está en shock, está chocado, pero su presión arterial está normal. O sea, no es, o sea, eso sí, como les dije desde un principio, la presión arterial o la hipotensión no es algo que nos define un cuadro de shock. Frecuencia cardíaca sí puede estar caído, puede estar disminuido, perdón, o puede estar aumentado como mecanismo compensatorio y junto con el pulso. Ahora, el, dependiendo del shock, va a cambiar estas tres variables, ¿ya? Y esas tres variables son la presión venosa central, el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica, ¿ya? A nivel hipovolémico, lo que vamos a encontrar es una caída de la presión venosa central. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que vemos? Que el paciente pierde volemia y al perder volemia no vas a tener mucha sangre a nivel venoso central. Y es por eso que hay una menor caída, perdón, una menor presión venosa central. Y al haber una menor presión venosa central, también hay un menor gasto cardíaco, pero hay un aumento de la resistencia vascular periférica, porque por lo que hablamos en un principio, el, el cuerpo trata de compensar esa deficiencia de volemia, constriñendo, constriñendo sus vasos para que pueda llegar con mayor fuerza, ya que al haber menos volemia hay menos fuerza, ¿sí? Entonces, si tú constriñes, así como una manguera, si tú constriñes, sale con más fuerza de la sangre, ¿ya? A nivel cardiogénico, aumenta la presión venosa central, más que todo por la parte retrógrada, el flujo retrógrado que puede existir o que existe debido a una afectación diastólica, como mencionamos en la primera etiología de shock. El gasto cardíaco cae debido a que hay una menor contractibilidad o una pérdida de la masa contráctil, la cual va a evitar que salga mucha sangre por minuto del ventrículo. Y la resistencia vascular periférica aumenta. ¿Pero por qué aumenta? Porque hay un mecanismo compensatorio también que hace que la resistencia vascular periférica aumente. Y este mecanismo compensatorio vendría a ser el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Ello se encarga de constriñir los vasos sanguíneos y se redistribuya de una manera mucho más, con mucha mayor fuerza, perdón, la sangre, la poca sangre que se puede eyectar del corazón. A nivel obstructivo, justamente aumenta también la presión venosa central debido a la misma obstrucción que se presenta y al haber una obstrucción se queda todo a nivel venoso y al quedarse a nivel venoso aumenta la presión venosa central, pues. El gasto cardíaco también disminuye y la resistencia vascular periférica también aumenta. En el distributivo tenemos que la presión venosa central eh, en algunos casos aumenta, ¿ya? Pero por lo general disminuye. ¿Por qué? Por la vasodilatación. Pero, como les dije, en algunos casos aumenta y eso es en particular en el shock séptico. ¿Por qué en el shock séptico? Porque hay hay una hiperdinamia que va a provocar que se aumente la presión venosa central. El gasto cardíaco también aumenta. Y por último, la resistencia vascular periférica disminuye debido justamente a esta vasodilatación que existe. En piel, bueno, antes de hablar de piel, se entendió esto, ¿verdad? Porque esto es importante que lo sepan. No lo memoricen como tal las flechitas, sino razónenlo. Razónenlo. Es lo importante. Porque mañana más tarde, esto se pueden olvidar. O sea, hay tantas cosas en medicina que esto no lo van a poder recordar mañana más tarde.
Lo importante es que si ustedes entienden el mecanismo, van a entender cuándo cae la presión venosa central, cuándo aumenta, y lo mismo para el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica, ¿ya? Si ustedes entienden bien el mecanismo, memorizarse el cuadro como tal, sobre todo las flechitas, no es importante. Solo es una forma de guiarse, ¿ya? Así que, pregunto, ¿se entendió esta parte de la explicación del cuadrito? ¿Sí, chicos? Hola, ¿se entendió, no? Ya, sí, se entendió, correcto. Este tema no es tan complicadito, solo que tienen que tener bien puntuales lo que son los términos. Y por último, en piel, porque también el shock se manifiesta en piel. Con un llenado capilar mayor a 2 segundos, no, puede estar frío también el paciente, pero sobre todo está diaforético. Está diaforético, o sea, está sudoroso. El paciente está bien sudoroso debido a esa descarga de catecolaminas, una descarga adrenérgica que tiene el paciente. Y también, como no llega de forma periférica la sangre, o sea, hay una hipoperfusión a nivel de muchos órganos y tejidos periféricos, va a empezar a tener cianosis. El paciente se puede, por ejemplo, sus dedos, no sus labios, eso es central, sus dedos de sus dedos de sus manos, sus dedos de sus pies, en los pulpejos, lo van a ver morado lo van a ver, morado o azulino, sobre todo azulino, que eso vendría a ser la cianosis. Eso sí, recuerden que los síntomas comunes del shock cambian según su etiología. Por ejemplo, lo que les mencioné, ¿no? La presión arterial, frecuencia cardíaca, etcétera. Y que cada uno tiene síntomas propios. Por ejemplo, el shock séptico tienes que asociarlo a lo que es un lactato, ¿no? A un lactato elevado mayor de 2, ¿correcto? O sea, no todos tienen síntomas comunes, los cuales pueden variar o no, dependiendo cuál sea. Y justamente acá hago la referencia, miren, cómo cambia la presión venosa central, el gasto cardíaco, etcétera. Pero también tienen síntomas comunes cada uno, ¿ya? Así que eso ténganlo muy en cuenta y por eso está el gatito ahí, para que cada vez que ustedes ven un gatito es porque eso sí o sí tienen que llevárselo, tienen que saberlo muy bien. No solo como consejo para un examen, sino consejo para la vida, porque eso les van a preguntar un montón y es mejor saberlo desde ya antes de que se ganen una regañada de su doctor. Ahora, chicos, hasta ahí se ha entendido todo, ¿no? Para desarrollar de una vez el casito. Ya lo leímos. Y según lo que se tiene aquí, ustedes podrían decir, primero que nada, eh, ¿qué tipo de shock es? Pueden asumir, escríbanlo. ¿Qué tipo de shock es? Bueno, chicos, ¿de qué shock estamos hablando aquí? De los 4 tipos de shock que hemos visto y sus subdivisiones de algunos dos. ¿Cuál es el presente? Séptico. Pues, Ya, Séptico. sé- ya, séptico. ¿Por qué séptico? A ver, hasta ahí está bien, pero ¿por qué? Férico está mayor a 4,8. Ya, el lactato, muy bien. Pero también tiene leucocitosis, ¿sí o no? Eso es infección, definitivamente. Primero empezamos por acá. ¿Está infectado? Sí, sí. ¿Por qué? Porque tiene su leucocitosis. Y es shock también porque tiene su lactato, ¿sí o no? Su lactato mayor a 2. Entonces, con 4,8, pucha, está volando, recontra volando su lactato. Entonces, no tiene miren, no está respondiendo a los cristaloides. El paciente se mantiene hipotenso, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el mecanismo de la hipotensión arterial persistente y la hipoperfusión en este paciente? ¿Qué es lo que, eh, de la fisiopatología del shock séptico que hemos visto, que les he explicado, qué es lo que ustedes pueden evidenciar que se presenta en este paciente? O sea, ¿qué es lo que hace que el paciente se mantenga hipotenso, mejor dicho?
en el shock séptico e hipoperfundido. Pues la Piensa, respuesta inflamatoria, ¿no? ya, ya, vas bien, vas bien, vas bien, vas bien. Sí, la respuesta inflamatoria, pero la respuesta inflamatoria hace que se secreten ciertas moléculas. ¿Cuáles son? Interferón alfa y... Ay, hay otro interferón y Ya, está bien. Interferón. A ver, ¿quién inventó? No, la histamina no. ¿Por qué no? ¿Por qué no histamina? Porque no estamos hablando de un proceso este, de anafilaxia. Estamos hablando de un cuadro séptico, ¿correcto? Histamina, piénsalo, en anafilaxia. Y la histamina está muy relacionada con lo que son alergias. Ya, TNF alfa y interleuquina 1B. Ya, está bien. Esos son los factores inflamatorios, ¿ya? Pero estos factores inflamatorios, ¿qué provocan? Que se liberen polimorfonucleados, ¿no? ¿Se entiende? Se liberan por polimorfonucleados y estos polimorfonucleados, a través de estos polimorfonucleados, se va a generar una molécula en particular. Yo les mencioné dos, pero yo solo quiero que me digan una. El no, exacto, el no, el óxido nítrico. El óxido nítrico es el principal vasodilatador que van a encontrar. Si ustedes ven un paciente vasodilatado, recontra vasodilatado, que no responde ¿cómo se llama? Cristaloides, o no responde ¿cómo se llama? A, a vasoconstrictores de por sí, ¿cómo se llama? A vasopresores, perdón. Piensen que la causa es el no. Siempre es el no. Dilatación, el no. Si es sepsis, es el óxido nítrico. Óxido nítrico porque es inflamación. O sea, sepsis, inflamación, y la inflamación es el no, que es el óxido nítrico que va a generarte tu vasodilatación. Al igual que en el shock anafiláctico, tienes hipersensibilidad, histamina, vasodilatación. ¿Ya? ¿Cambia la molécula? Sí, cambia la molécula, pero al fin y al cabo la respuesta es la misma, la vasoplegia, dijo Joao, la vasoplegia, ¿correcto? O sea, el resultado es el mismo, pero el medio no. Uno es un recordaris neurogénico por disminución del tono, ¿sí o no? Porque hay una lesión a nivel cerebral, del sistema nervioso central. Anafiláctico, porque hay una perdón, porque hay una reacción de hipersensibilidad, porque hay una degranulación de mastocitos que va a generar esta vasodilatación. Séptico, porque hay una inflamación que va a liberar TNF-alfa, interleuquina 1, que va a provocar la liberación, perdón, la mediación, bueno, liberación más que todo de polimorfonucleados o PMN, que van a su vez, a que se van a provocar, perdón, a su vez que se secrete más óxido nítrico, y este óxido nítrico es el que va a provocar la vasodilatación. O sea, eso es lo que deben tener en cuenta. Óxido nítrico para sepsis, histamina para el shock anafiláctico, para anafilaxia, y disminución del tono para neurogénico. Esos tres puntos deben tenerlo muy en claro. ¿Correcto, chicos? ¿Se entendió el casito? ¿Entendió? Díganme si no. Sí se entendió. Sí se entendió. Ya. Me alegro que de verdad se haya entendido porque el shock lo van a ver en todo momento. En todo momento. No es algo infrecuente. Sí, siempre lo van a ver. Pacientes que llegan, pucha emergencias, que ya de larga data tienen problemas a nivel cardíaco. Ya siempre te pueden llegar chocados. Entonces, ¿preguntas o consultas, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda? Si nadie tiene ninguna duda o alguna consulta, igual
me pueden escribir al privado. Yo estoy encargado de logística, yo he sido el que los ha agregado al grupo de WhatsApp. Me preguntan sin ningún temor, no hay problema. Igual nos vamos a ver más adelante la otra semana, porque yo me encargo específicamente en el tema perdón, en la unidad de neurología, pero siendo más específicos en el tema de demencias, y ahí nos vamos a volver a ver. Y si tienen alguna duda o consulta, no se molesten en preguntarme a mí, ya sea de mi tema o de otro tema, o alguna pregunta que les quede para algún otro docente que desarrolle su clase. Ustedes me dicen de qué tema es y yo se lo mando al docente. Eso sería todo, chicos. Que tengan muy, muy buena noche y ya nos estaremos viendo más.